Bueno, buenísimo. Si quieren silencio en los micrófonos, sí, empezamos con la meditación de hoy. Les doy la bienvenida a todos los que están acá y a los que después vean. Hoy un poco la idea es trabajar sobre cómo enseñarle a los niños los preceptos y vamos a hacer una meditación que tiene que ver un poco con eso. Y lo que quiero aclarar antes de hacerla es que no es para hacerla así tal cual con los niños, esta vez para adultos, y después vamos a hablar de cómo es con los niños. Entonces, nos ubicamos en una posición cómoda para el cuerpo, nos relajamos, sentimos el cuerpo. Si necesitamos, soltamos el aire, respiramos más lento, más consciente. Encontramos un suave bienestar. Si hay algún lugar que duele, tratamos de aflojarlo, sin obsesionarnos, sin tratar de empujar el dolor o la molestia a ningún lugar. Simplemente acepto que está ahí, me aflojo un poco. Colocamos una suave sonrisa en el rostro, en la frente, en la garganta, en el pecho, en la panza. La sonrisa amplía esa sensación de bienestar. Sonreímos con todo el cuerpo. Una vez que sonreímos con todo el cuerpo, llevamos la atención al pecho y traemos a través de una imagen el sentimiento de amor y benevolencia. En el caso de los niños, puede ser pensar en la mascota, en la mamá, en el papá, en la abuela, en alguien que los cuida y que les trae ese sentimiento. Y a veces inclusive es el osito o algún peluche que tienen. Una vez que siento el sentimiento, dijo la imagen y me quedo con esa sensación en el cuerpo y en la mente. No hago nada, simplemente dejo que naturalmente cambie, se mueva. Y a los niños acá les proponemos que se digan internamente que pueda ser un niño alegre y feliz,
pueda aprender de mis errores, que pueda abandonar los miedos. Es algo muy común en la infancia. Me sienta protegido y cuidado. Pueden ser estas frases u otras para alimentar el sentimiento. La sonrisa trae el sentimiento y el sentimiento trae la sonrisa. Y sentimos que suavemente se expande por todo el cuerpo. Los niños suelen ser bastante sensibles a esas sensaciones, las sienten con mucha claridad y muy rápidamente. Vemos que aunque se estén moviendo, sus caritas se iluminan. Hay una auténtica sonrisa. Vamos a empezar a trabajar desde el perdón. Me perdono por no entender ciertas cosas. Me perdono por haber tenido a veces algún mal comportamiento. Me perdono por equivocarme. Me perdono por haber dañado, matado a algún ser viviente. Por ejemplo, un mosquito.
perdono por haber tomado algo sin permiso. Me perdono por hacer esperar a los demás porque estoy distraído. Me perdono por hablar muy rápido y no permitir que los demás me comprendan. Me perdono por hablar tomado por el enojo. Me perdono por cualquier acción que me trajo sufrimiento. Me comprometo a prestar más atención
Me comprometo a irradiar amor a todos los seres vivientes. Me comprometo a decir palabras amables hacia mí mismo y hacia los demás. Me comprometo a ser generoso. Comprometo a cuidar mi cuerpo y mi mente. Me comprometo a ser amable, amoroso, generoso. Comprometo a ser alegre, honesto y cuidadoso.
Me comprometo a aprovechar cada día de mi vida para ser feliz. Que todos los seres sean felices. Que todos los seres sean felices. Que todos los seres estén bien y sean felices. Que todos los seres encuentren alivio, salud, salud, salud. Despacito, cuando quieran, pueden sentir el cuerpo unos momentos. Observen si algo se tensó, traten de relajarse, quedarse con ninguna tensión por la postura. Y cuando quieran, abran los ojos, muevan el cuerpo. No se olviden la sonrisa en la meditación, tráigansela. Mientras van saliendo, eh, comento las próximas actividades que tenemos. Mañana tenemos el Besak, es la luna llena de mayo, así que en la meditación de la mañana hacemos una pequeña celebración y el viernes eh, va, va a haber una charla también online a las 19 horas, también en relación a eso. Y después tenemos el retiro, sábado y domingo, que empieza el viernes, así que bueno, un montón. Vuelvo entonces a la frase que vengo repitiendo todos los encuentros estos: solo aquello que por mi trabajo interior se transforma en mí, sana, nutre y libera al niño. Y esto también vale para el niño interior de cada uno, no solo para los niños de carne y hueso con los que podemos compartir la vida. Em, entonces, varias cosas que quería decir sobre esto de los preceptos. Primero, que los niños no tienen una inclinación natural a cumplir los preceptos, pero quiero explicar un poco por qué, ¿no? Porque si no, se empiezan a decir cosas sobre la crueldad de los niños o cosas por el estilo que me parecen un poco descabelladas, ¿no? Como un poco exagerando ciertas cosas. Em, ¿Por qué los niños no tienen esa tendencia natural? Porque un niño
primero no tiene el desarrollo muy pequeño, no tiene ni el desarrollo cerebral, o sea que no tiene una conexión con su mente tan completa a través de ese cerebro que todavía no está conectado, como para poder entender algo tan elevado como cumplir un precepto. De ninguna manera tiene esa capacidad. ¿Qué es lo que prima en un niño? Es el sistema de, de supervivencia. Cualquier ser humano va a tratar de hacer todo lo posible por sobrevivir los primeros años de su vida, ¿sí? Esos mecanismos de supervivencia están como son muy primarios en el sistema nervioso de un niño, eh, y nos lleva como seres humanos en esa edad a hacer un montón de cosas que tienen que ver con asegurar la supervivencia. ¿Sí? Entonces, si sentimos que un bicho es amenazante, lo vamos a tratar de eliminar. No vamos a sentir empatía, compasión, etcétera, etcétera, por el animalito en cuestión. ¿Sí? Sea que no nos amenace realmente, ¿no? Que nos puede hacer un mosquito, salvo que tengamos alergia o algo por el estilo. Nada, es insignificante, ¿sí? O una hormiga, cuando se ponen a veces los más pequeños a pisar las hormigas. Pero también vemos niños que no tienen, quizás por aversión a las hormigas, no las pisan, ¿no? Y entendemos que son como empáticos con las hormigas. Simplemente no les gusta el toque cuando pisan las hormigas. ¿Sí? Hay que entender como todo en su contexto y ver un montón de cosas para evaluar el comportamiento de un niño, por qué hace lo que hace o no hace ciertas cosas. ¿Sí? Pero lo más primario son estos mecanismos de supervivencia. Los niños que en general cumplen los preceptos a veces es porque los padres han hecho el trabajo de lavado de cerebro bastante profundo y los niños intentan agradar cumpliendo con esas expectativas, pero no porque realmente hayan llegado, porque no pueden, no porque sean incapaces, sino porque todavía no tienen el desarrollo suficiente para llegar ellos mismos a la conclusión. Si bien puede suceder que hay niños muy, muy, muy especiales, muy, 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 muy especiales, que puedan tener alguna cosa que traigan en relación a diferentes insights y realmente ellos hayan llegado a la conclusión. Esos niños, cuando vos intercambias con ellos, dicen cosas que son muy notables con respecto a estos temas, ¿sí? La mentira, el daño a otros seres vivos, el tomar aquello que nos ha dado, sobre todo esos tres preceptos, tienen una claridad bastante simple, pero pasmosa. Em, Fuera de esos casos, los niños van a agarrar cualquier cosa, el mundo es de ellos, y sobre todo cuando son chiquitos, no entienden el concepto de propiedad o algo por el estilo, entonces, ¿por qué van a cumplir ese precepto? No tiene sentido para un niño. Tampoco entendemos que un nene de 1 año que agarra una lapicera te está robando, ¿no? Entendamos todo en su contexto. Pero hay cosas que justamente como adultos se han usado todo este tipo de cuestiones para martirizar a veces y torturar a los niños y exponerlos a cosas que no tienen sentido, ¿no? Con la culpa y un montón de cuestiones, castigos con respecto a esto. A mí me parece que no es la forma, ¿sí? Y mi forma de encarar eso con mis hijos ha sido de que cuando ellos traen el tema, porque o el tema está sucediendo, veo que están haciendo así y dándole a los mosquitos o, o pisando alguna hormiga o cualquier cosa que suceda en la vida diaria, ahí es donde lo charlamos, ahí es donde lo hablamos. Y acá esto implica del adulto como infinita paciencia, en acompañar el proceso que a ellos les lleve llegar a entender
cuál es el sentido del precepto y por qué no es bueno romperlo. Ese proceso puede llevar muchísimos años, puede llevar toda la vida, así que hay que estar muy tranquilo y no ponerse exigente con los chicos, tratando de hacerlos santos a los 6 años, por favor. No, no tiene sentido. Sí, pero con mucha paciencia y mucha tranquilidad con respecto al tema, hay un montón de cosas que ellos van entendiendo, van ellos mismos llegando a la conclusión, van encontrando, ¿sí? Ahora se me ocurre un ejemplo que no tiene que ver con los preceptos, pero por ahí lo pueden, lo pueden relacionar con muchos otros aspectos. Con mi hijo Shiva es como muy difícil el tema del orden. Le insistimos un montón con el orden, con que termine de jugar y ordene sus juguetes, y si pasa a otro juego, tiene ya todo desordenado. Bueno, eso llevó un montón de años, todavía es que no es que lo hace sistemáticamente, pero estamos mucho más en ese camino. Pero como no era su conclusión, no era algo que él estaba entendiendo que tuviera sentido, simplemente era un pedido de nosotros, y yo como él no le encontraba sentido, lo que le decía era, bueno, pero vivimos en una familia y entonces hay que hacer acuerdos entre todos, no podemos vivir todos pasando por entre tus juguetes todo el día porque es muy incómodo, entonces, bueno, tenés que ajustarte a ciertas normas y ritmos familiares, aunque vos no lo entiendas todavía. Bueno, más o menos lo aceptó y no lo aceptó, pero se dio que un día fue a la casa de un amiguito. Este amiguito duerme con sus dos hermanos adolescentes y cuando llega volvió, me dice, ay, no, mamá, no te puedo explicar lo que era ese cuarto. El desorden que había, todo tirado, ropa tirada, todas cosas por todos lados, juguetes, todo un desastre. Estaba como, ¿no? La experiencia esa de ver el desorden, porque acá no lo dejamos prosperar, entonces nunca lo había visto de verdad. Eh, y eso lo hizo cambiar de actitud, ¿no? De repente, y entonces ahora cuando se relaja un poco con el tema del orden, le digo, pero vos te diste cuenta cuando fuiste a la casa de tu amiguito que no es lindo, que no te sentías cómodo, que no era agradable estar ahí. A vos no te gustó, te dio una sensación desagradable estar en ese cuarto tan desordenado y por eso me lo comentaste. Entonces, es por eso que ordenamos, no porque está bien, está mal o no sé qué, sino porque nos sentimos mal cuando todo es un lío, no encontramos nada, etcétera, etcétera. Entonces, sin ser obsesivo y que todo sea exactamente como uno quiere, tener un orden. Eh, Este es un ejemplo, se los digo porque me acabo de acordar, de cómo un niño va llegando de a poquito él mismo a a los insights, a darse cuenta de que por qué es beneficioso ordenar, por ejemplo. ¿Sí? Obviamente que esto no va a ser el fin de esta cuestión con mi hijo, va a seguir, como muchas otras. ¿Se entiende lo que digo? Pero no tiene como, uno no puede agarrar y mandarlo a la casa de un nene que sea desordenado para que él entienda. Esas son cosas que suceden en la vida. Y suceden así, a un niño, a mi hijo le pegó de esa manera, a otro niño va y se siente recómodo en el desorden. Entonces, tiene que llegar a eso por otro camino. Entonces, esto es importante entenderlo porque no es un proceso solo de los niños, es un proceso también que tenemos que hacer los adultos muchas veces con los preceptos. De nosotros mismos llegar a la conclusión, en el caso de ya siendo más grande, de por qué no tomarnos un vaso de vino o cualquier otra cosa.
qué nos hace eso a nosotros, cómo nos sentimos, etcétera, etcétera, para tomar esa decisión hasta llegar al punto de que no nos resulte atractivo en su momento. ¿Se entiende? Uno cuando ya instala eso, ya ni es un tema, te olvidás casi de que existe el alcohol o no sé qué historia, ¿sí? Y en el caso de alguien que ya tiene instalado, como digo, el tema del orden, no es un tema, no tiene que preocuparse por ser ordenado, simplemente así le sale, porque ya está, eso ya fue cultivado, ¿sí? No encuentra como muchas formas de hacer las cosas. Si se desordena un poco, vuelve a ordenar, listo. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, esto es un proceso y no tiene sentido la imposición. Y en el caso de los niños, eh, cuando son muy, muy pequeños no tiene ni sentido mencionarle los preceptos, ni sentido, porque no entienden nada de eso, pero sí tiene sentido que nosotros seamos muy claros de mostrarles qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, y en su momento cuando venga la pregunta, porque la pregunta habilita el desarrollo fisiológico y cerebral para recibir la respuesta. ¿Se entiende? Entonces, no podemos nosotros, sin la pregunta, empezar a eh, evangelizar a los chicos. No tiene ningún sentido, hay que esperar. Hay que esperar que ellos pregunten, hay que esperar. ¿Y por qué no tengo que mentir? ¿No? Ya creo que lo conté, yo un día me dijo, pero mamá, no podés mentir. Hoy, ¿puedes hacer una excepción y mentir o algo así? Y yo, uy, era una pavada, pero yo le dije, no, no puedo hacer una excepción y mentir. ¿Pero y por qué? Me dice, como indignado, ¿no? ¿Y pero por qué? Yo le dije, porque si digo esa mentira, después tengo que decir otra y otra y otra para cubrir esas mentiras. Esa mentira que acabo de decir es muy incómodo, me siento mal, no me gusta. Y además me voy a pisar al toque porque no estoy acostumbrada. A, lo- a los 5 segundos le voy a decir a tu papá, no, 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 no lo puedo hacer, no me pidas eso porque no lo puedo hacer. Y él se quedó como pensando, ¿qué me está diciendo entonces mi mamá? Ah, ¿no? Eh, y ese tipo de cosas han pasado un montón de veces, ¿no? Hay una edad en la que empiezan a probar como muy flagrantemente la mentira, a veces de una manera tan obvia que es casi gracioso, ¿no? Uno se ríe porque te das cuenta que están probando a ver qué pasa, si mienten o no, y entonces ese es el momento para trabajar sobre eso, para explicarles, pero como digo, liviano, no a través del castigo, no a través de los gritos, no a través de no deberías hacer eso, esto, no sé qué. Yo a mis hijos simplemente les digo, ¿para qué lo haces? No te hace bien. ¿Cómo te sentís? Mal. Y bueno, no lo hagas. Así, así de simple. Una vez no, 2.000.000, 240.000 veces. Paciencia. Hay que tener mucha paciencia con nosotros mismos y con nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos, etcétera. ¿Sí? Esto no es algo que se aprende en 2 días. Algunos nos debe haber llevado infinidad de vidas, vaya a saber. Así que paciencia. El punto es, para mí, lo más importante es mantener ese ejemplo que sea verdadero, ¿no? Otra que me acuerdo es que un día estábamos en el auto y yo quise sacar un mosquito así por la ventana. Abrí la ventana, lo saqué así y el mosquito se ve que estaba a punto de morirse y cuando lo toqué así apenas con la mano me explotó, ¿viste? Se me abrió así en la mano. Y Shiva me dijo, ay mamá, rompiste tu juramento. Yo me empecé a reír. Y yo le dije, no, Shiva, no lo rompí porque mi intención era que el mosquito sea libre, que no quede acá encerrado. No,
matarlo. Se murió porque, bueno, ya era su momento y apenas lo toqué. Y ahí se quedó pensando, me dijo, pero entonces es la intención. Sí, sí, es la intención. ¿No? A partir de ahí tuvimos muchas charlas sobre la intención de decir palabras agresivas, la intención de mentir, ¿sí? Ahora muchas veces me dice, te iba a decir una mentira, pero la voy a decir. ¿No? Él mismo reconoce el impulso y me lo dice. O tío, te acabo de insultar mentalmente, un montón de veces me lo dice, pero perdón, mamá, me pide disculpas porque la pensó, ¿sí? Entonces, todas estas cosas son como muy importantes a trabajar con los chicos, pero darles tiempo, espacio, no presionar, porque no sirve para nada además, o sea, es perder energía en nada, en absolutamente nada. Em, Y un poco lo que fui diciendo en todos los otros encuentros, ¿no? Trabajar esto en la vida diaria, esto después se puede como adecuar una oración o algo en relación a lo que ese día pasó, ¿sí? Y no insistir 2 meses con eso, sino fresco, flojito. Ellos por ahí lo dicen 2, 3 días y es un montonazo. Eh, Y en relación a lo que hicimos hoy, lo que quería recalcar que el trabajo es como ir desde el perdón a hacer afirmaciones que tengan que ver con lo amoroso, con lo abierto, con lo positivo para ellos, ¿sí? El perdón es sanador porque justamente es no castigarse a uno mismo por los errores, verlo desde ese lugar de ese lugar, que no es necesario que nos castiguemos por todas las cosas que hemos hecho. No hay ninguna necesidad. Simplemente la necesidad sí es reconocer que las hemos hecho y dejar de hacerlas. ¿Sí? Por eso la otra parte es el compromiso hacia la amorosidad, hacia la amabilidad, hacia la generosidad, en ese sentido. ¿Sí? Y esa es la otra parte de los preceptos, que no es la parte, digamos, de lo que no hay que hacer, sino la parte de lo que hay que hacer. Entonces, enseñar a ser amable, a pedir por favor, a decir gracias, a saludar a los mayores, a saludar a los otros niños, a prestar atención cuando alguien habla, a escuchar. Hay un montón de aspectos, a ser generosos en el sentido de compartir lo que tienen. Todas cosas que cuestan un montón y como digo, hay que tener en cuenta las etapas de desarrollo. Pedirle a un niño de 3 años que comparta los juguetes está entrando en lo ridículo. No tiene sentido. Eso no es un trabajo para un niño de 3 años que, que, que todavía no tiene un desarrollo como para entender la diferencia entre mi juguete y yo. ¿Se entiende? Y entonces tiene un apego y todo en su juego con él. Por eso no juegan con otros niños todavía. ¿No? Ahí hay un desarrollo que hacer, entonces hay que entender las etapas de desarrollo. Si yo no las entiendo, en realidad no puedo comprender lo que está pasando ahí porque no veo las condiciones, ¿sí? En relación a lo que nosotros trabajamos siempre. Nada sucede apartado, fuera del contexto. Sucede en un contexto, no es lo mismo. Un niño de 3 años no comparta que un niño de 12 años no comparta. ¿Se entiende? Son dos cosas muy diferentes. Entonces hay que observar las etapas y hay que observar a ese niño en particular, porque no todos los niños de 11, de 7, de 3 son iguales. ¿Tienen preguntas en relación a esto? En razón a esto quería comentar que Alegra lleva siempre mascotas al colegio, ¿no? Tiene muñecos de peluches preciosos que traen de los viajes. Otros nenes también comparten, y se los comparten 2, 3 días, son compañeritos. Bueno, nació el hermanito de uno de los nenes y hoy le manda la foto la mamá que esas mascotitas que Alegra le prestó las tiene en el Moisés del hermanito recién nacido, las quiso poner. A mí me pareció esa foto, digo, Paula, es para tenerla en papel y verla, porque
el nene res- tiene un hermanito y pone las mascotas que es de una compañerita del colegio y vos las ves en la foto. Mira, la verdad que nos enseñan ellos también. Es 7 años ya sí. Sí, Hace un par de años que está muy generosa, lleva cosas para compartir. Antes no, pero eso lo quería. en algún momento cuando entienden lo lindo que es dar, lo hacen, Ay, sí, cantó todo el día. Ella misma ¿no? cuando vio la foto, hermoso, Ahora hermoso. lo que hay que entender es que si Alegra dentro de 2 años cambia su actitud porque tiene Mm, otra edad y le pasan otras cosas, etcétera, etcétera, no es que Alegra se volvió mala, digo, porque esto es una cosa ah, que recurrente me traen. No, hay que observar las condiciones y entender esto, que si un chico está desregulado siempre va a tender a hacer cosas que demuestren esa desregulación. ¿Sí? Y romper los preceptos tiene que ver con eso, porque se sienten desprotegidos, descuidados, solos, etcétera. Entonces, empiezan a pasar un montón de cosas. Y en esta sociedad que estamos viviendo con el tema de también de, bueno, de la seguridad y que los niños también tienen esos hábitos ahora, y no tienen una visión de afuera, nadie que los acompañe, es complicado también, ¿no? Totalmente. Ah, terrible. Todos necesitamos de alguien, nadie puede sobrevivir solo. Es así, el ser Ahí, humano como mamífero depende. claro, y Hasta cuánto cierto momento, después en un momento ya alcanza una cierta es, independencia. es como que hemos dejado de mirarlo a los ojos a estos niños que están en la calle con el frío, ¿no? Es como que uno se empiezan a ver como objetos y no como niños, ¿no? Me parece que estamos viviendo en ese momento eh, difícil ahora de la Y eso cultura por siempre me parece protección. que pasó siempre. Sí, ahora sí, Que pasó siempre. Lo que pasa que, bueno, ¿no? Hay momentos en que uno lo nota más. Aparece como más en el escenario por ahí de uno, pero sí, claro, siempre sucede. gracias. Gracias a vos. Bueno, Yo tengo sí, contacto con una nenita de 2 años que juega con el primito, que tiene uno, y la nena no quiere compartir los juguetes, ¿viste? Y pero entonces eso es siempre lo que como digo, que, es perfectamente normal. claro, claro, y yo no, Sería ahora que raro vos lo que pasara dijiste, otra cosa. claro. Y el nene, Estarían los dos como en una situación rarísima, ¿no? claro, Es pero raro el nene, por, que le dé bola al de uno. claro. Sí, yo pienso que, de hecho, los separan, como que uno lo tiene en planta baja y el otro a la nena la llevan al primer piso porque si no se Claro, pelean es mucho. normal. Claro, Sí, sí. Dos niños tan cercanos se van a pelear por el amor de la madre, por la protección, por un montón. Esto es lo que digo de los mecanismos de supervivencia, pero ver eso como que los niños son malos, no entender que lo que no, no, no. necesitan es mirada exclusiva, Sí. Son de madres contacto. distintas, ¿viste? Son primos ellos. Y el nene, pero el nene puede ser Eso que como que él esto me lo dijeron las madres, ¿no? Como que el nenito no tenía eso de no compartir los juguetes hasta que tuvo mucho contacto con la nena y ahora él no comparte los juguetes cuando está con otros nenes. ¿Puede ser? No, lo que pasa es que cambió de edad. Claro, Cuando ahora son tan chiquitos no les importa, o sea, cuando son muy, muy, muy pequeños agarran un juguete y esto dura 10 segundos y van y agarran otro y otra después cosa, tal dura, cual. ¿entendés? Entonces, esto es lo que digo, la Sí, interpretación de los adultos, por sí, no sí, 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 conocer sí. las etapas de desarrollo. Sí, Entonces claro. digo, antes compartía, ¿no? Antes te dejaba el juguete ahí. Eso no es Claro, compartir. claro, Estás viendo claro. cosas ahí que no están pasando. Tampoco está Entiendo. compartiendo ahora que tiene dos, ni no, 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 esto no es de la etapa, eso es para mucho más grande. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí, Está bueno que perfecto. trajiste Sí. este ejemplo, pero Acá por eso me- no, no, esas son cosas que no pasan. Pero digo, hacemos de un nene de 2 años un pequeño adulto Un rápido, adulto, sí, alto, un adulto muy egoísta, rápido. peleador. En nuestra Tal mente cual. no Sí, existe, no sí, nos sí. damos cuenta, no podemos ubicarlo donde está. Va a ser banquera, seguramente, esa nena. No sé, un Claro. montón de cosas.
Gracias, gracias, gracias. Gracias a vos. Bueno, los veo entonces el próximo miércoles que tenemos el último encuentro en relación a esto de los niños y les quería contar que el mes que viene vamos a trabajar sobre la generosidad todo el mes, haciendo un montón de meditaciones acerca de eso, todo un trabajo. Parece que va a ser muy, muy lindo, muy positivo. Chao, chao. Chao. Besos a las dos. Chao, 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 chao. Chao, chao.